Candy Candy, primera parte, capítulo 4. Querida Candy. Gracias por haberme escrito. Yo estoy bien. Pronto será mi recital de piano y todos los días me encuentro muy ocupada con los estudios. Candy, gracias por todas las cartas que me has enviado. Siempre vuelvo a pensar con nostalgia en el pasado y planeo hacerlo con mayor frecuencia. Siento no haberte respondido con regularidad. Siempre quise escribirte con sinceridad sobre mis sentimientos, pero me faltó coraje. Hoy, sin embargo, he decidido armarme de valor. Estoy segura de que te enojarás, pero quiero ser sincera, Candy, no me escribas más. Ya han pasado 7 años desde que fui adoptada por los Brayton. Ellos me tratan como si fuera realmente su hija y también los amo mucho. No quiero que nadie sepa que he vivido en un orfanato, ni que fui abandonada. No quiero ni siquiera recordar todo esto. Ahora tengo muchísimos nuevos amigos. Todos son chicos de buena familia, convencidos de que realmente soy hija de los Brayton. Pero si supieran de dónde provengo, el solo pensarlo me aterra. Candy, de ninguna manera quiero que esto se sepa. Perdóname, ni siquiera he sido capaz de mantener mi promesa contigo. No te escribiré más, por tanto, por favor, tú tampoco lo hagas. Perdóname. Deseo de verdad que tú puedas encontrar la felicidad, Candy. Créeme. Perdóname. Adiós, Candy. Annie Brayton. PD. No he podido hablarle a papá sobre el asunto del trabajo del que me has escrito. Te pido profundamente disculpas también por esto. Hacía tanto tiempo que no recibía una respuesta de Annie, que Candy, por la felicidad, incluso había estrechado contra su corazón el sobre que le había llegado. Dando saltos de alegría, se dirigió corriendo a la colina de Pony para poder leer la carta sin que la molestaran. Seguramente Annie había entendido la situación crítica en la que se encontraba y quizá los señores Brayton le habrían encontrado un lugar donde poder trabajar. Se sentó entre las briznas de la yerba que se mecían y rasgó ansiosamente el sobre. A medida que la lectura avanzaba, sus dedos empezaron a temblar. Candy se queda sin aliento. Adiós, Candy. ¿Había leído mal? Casi no podía respirar. Annie no podía haber escrito algo así. Seguramente se trataba de otra persona que había firmado en su nombre, o bien había sido forzada. Tratando de convencerse, Candy leyó y releyó varias veces aquellas páginas. Candy, desolada. Adiós, Candy. No, no estaba equivocada. La delicada escritura de Annie, parecida a su vocecita, parecía temblar sobre el papel de color celeste. Como si las fuerzas la hubieran abandonado completamente, Candy se desplomó sobre sí misma. Eso es lo que realmente pensaba su amiga. Candy reflexiona con tristeza. Debía haberlo comprendido antes. El hecho de que casi nunca le respondiera le había infundido alguna duda. Conocía bien el carácter temeroso de Annie, siempre tendiendo a preocuparse por lo que pudieran pensar los demás. Sin embargo, había querido ver solo aquello que le convenía. Candy piensa con compasión. Oh, Annie. Cuán preocupada debes haberte sentido cada vez que recibías una carta mía. Debe haberte dolido mucho. Sin que se diera cuenta, las lágrimas empezaron a surcarle las mejillas. Candy se pregunta en voz baja. Annie, ¿qué tiene de malo venir de un orfanato? No es nuestra culpa que hayamos sido abandonadas. Debemos caminar con la frente en alto. Pero Candy no quería culparla. Perdóname. Le parecía escuchar la voz de Annie quebrada por el llanto. Seguramente tuvo que haber reunido todo el valor que tenía para poder escribir esas líneas. Candy susurra, con el corazón roto. No, perdóname tú, Annie. Incluso me he permitido pedirte ayuda para encontrar un trabajo. Ya no tienes nada que temer. No te escribiré más. No había terminado de murmurar aquellas palabras, cuando una lágrima cayó sobre la carta. Candy se recuperó y parpadeó. No quería llorar. Candy piensa, con un destello de esperanza. Pero a lo mejor,
Si ahora me pusiera a llorar en voz alta, podría aparecer el príncipe de la colina, justo como aquella vez. Eres más linda cuando ríes que cuando lloras. Al volver a pensar en esas palabras, los labios de Candy se suavizaron. Sacó de su bolsillo el broche de plata en forma de águila con la campanilla que siempre llevaba consigo. Candy habla con el broche. Príncipe de la colina, no lloraré más. La campanilla plateada tintineó suavemente. Candy continúa, soñando. Como me gustaría que esta campanilla fuera mágica, haciéndola sonar sobre la carta de Annie, de repente convirtiera estas palabras en una invitación para ir a verla. Pero es imposible. Jugando entre ellas, dos mariposas blancas revoloteaban por el aire y Candy se puso a pensar que se parecían a Annie y a ella de niñas. Ahuyentó inmediatamente ese pensamiento de su mente. Candy se repite a sí misma. Lo importante es que sea feliz, no. Pero ahora, ¿cómo haré para encontrar un lugar donde trabajar? Suspirando, observó el hogar de Pouni a los pies de la colina. En ese momento los niños estaban tomando la siesta vespertina. Envuelto por los cálidos rayos solares del final de la primavera, incluso el edificio parecía estar dormitando. Candy se pone de repente alerta. Ahí viene un auto. Se puso de pie en medio de la pradera. En aquel panorama somnoliento se veía, en efecto, un lujoso automóvil azul oscuro que avanzaba levantando nubes de polvo. Venía del pueblo y se detuvo justo frente al hogar de Pouni. De él salió un hombre que se dirigió hacia el orfanato. Incluso desde la distancia, su porte elegante hacía entrever que se trataba de un visitante importante. Candy se pregunta ilusionada. Me pregunto quién será y qué vendrá a hacer aquí. Quizás esté interesado en algunos de los niños. Buenas tardes, señor. Aunque no soy muy alta y tengo pecas, no me encuentro lo suficientemente bonita como para querer adoptarme. Qué hermoso sería si fuera realmente esa clase de persona. Mientras hablaba consigo misma, Candy vio a la hermana Lane salir corriendo del edificio gritando. Candy. Candy. La religiosa miró entre las ramas del roble, intentando encontrarla. La muchacha guardó el broche en el bolsillo y bajó la colina a toda velocidad. La hermana Lane, al verla, dice emocionada. Oh, menos mal, Candy. La señorita Pouni te está buscando. Quizás una familia de Lakewood esté interesada en ti. Candy siente el corazón latirle incontrolablemente. Entonces por fin ha venido alguien que me quiere como su hija adoptiva. Hermana Lane, se trata del hombre que ha llegado hace poco en un auto reluciente. La hermana Lane asiente. Sí, el mismo. Creo que la familia tiene una enorme villa. Candy da un salto de alegría. Viva. Toda esta espera ha valido la pena. Soy realmente una chica afortunada. Hermana Lane, siempre he pensado que tarde o temprano este momento llegaría, ¿sabe? La hermana Lane murmura en voz baja. Candy, no se trata de una familia que quiera adoptarte. Pero Candy no escuchó aquellas palabras. Cruzó el umbral dando saltos. Una vez dentro, trató de respirar profundamente para tranquilizarse. El tan esperado día por fin había llegado. Candy se dice a sí misma. Debo comportarme educadamente y ser elegante. Se limpió la tierra del vestido y llamó a la puerta de la oficina de la señorita Pouni, tratando de actuar de manera despreocupada. Al oírla llegar, la directora levantó la vista. Tenía una expresión indescifrable. El hombre, que hasta hace un momento había estado sentado en una silla, se puso de pie para girarse a observarla, sin siquiera sonreír. Candy enderezó bien la espalda, preguntándose si aquel señor de semblante todavía joven se convertiría en su papá. Sin embargo, sus esperanzas se derrumbaron en un instante. La señorita Pouni, evitando mirarla a los ojos, le comunica. Candy, este es el señor Stewart. Viene de parte de la familia Lagan, que reside en Lakewood, porque a la señorita Elisa le gustaría tener una compañera de juegos. Candy se queda helada. Una compañera de juegos. No una hija adoptiva. Su corazón,
tan lleno de expectativas, pareció vaciarse físicamente. Candy no pudo evitar volverse hacia la hermana Lane, que estaba entrando justo en ese momento. La religiosa bajó la mirada, con las manos unidas frente al pecho y expresión preocupada. La señorita Pouni continúa. Señor Stewart, le presento a Candy White. Tiene 13 años, la misma edad que la señorita Elisa. El señor Stewart la escrutó como si quisiera analizarla, asintió y dijo. Parece mucho menor para su edad, pero lo importante es que sea una chica llena de energía. Bueno, será mejor recoger todas sus cosas. La hermana Lane exclama sorprendida. ¿Pero ahora mismo? También la señorita Pouni se levantó de la silla y desplazando ansiosamente la mirada del señor Stewart hacia Candy, objetó. La hermana Lane tiene razón. Primero deberíamos saber qué es lo que piensa la persona interesada. Hasta este momento no sabía nada. Recibí esta noticia por parte del reverendo en la ciudad, pero... El señor Stewart comenta inexpresivo. Estoy seguro de que la iglesia ya habrá recibido toda la información necesaria junto a la donación. De todas formas, la muchacha debe ser llevada inmediatamente a casa. Candy interviene enérgicamente. Yo, quiero ir. La señorita Pouni exclama perturbada. ¿Qué dices, Candy? Primero debes enterarte bien de cómo están las cosas. También puedes rechazarlo, ¿sabes? Candy responde con determinación. Señorita Pouni, yo ya lo he decidido. Voy a ir. Iré inmediatamente a prepararme. Al recibir la sonrisa de Candy, el señor Stewart asintió aliviado. Candy piensa para sí. Debo ser decidida. No importa que sea la compañera de juegos de la señorita Elisa Lagan o de otra. Lo que importa es que al fin he encontrado una familia que se haga cargo de mí. ¿Acaso no es precisamente la ocasión para dejar el hogar de Pouni? La habían criado durante 13 años, y eso ya era suficiente. Candy trató de convencerse con estas explicaciones. La hermana Lane insiste, a punto de llorar. Candy, piénsalo bien. Si no quieres, simplemente di que. Candy responde con una sonrisa, tratando de tranquilizarla. No se preocupe, hermana Lane. Después de todo, tengo 13 años. Habían hablado de los preparativos, pero no había gran cosa por hacer. El momento de partir llegó en un santiamén y Candy subió al auto con el señor Stewart. Incluso en ese momento no era muy consciente de lo que estaba sucediendo, casi le parecía estar caminando sobre nubes de algodón. Nunca pensó que un día tendría que dejar el hogar de Pouni de manera tan repentina. La hermana Lane suplica. Por favor, señor Stewart, solo espere un momento. Déjeme despertar a los niños para que puedan despedirla. Candy murmura. Hermana Lane. Para mí sería demasiado duro verlos llorar. Déjelos dormir. Si hubiera visto los rostros de los pequeños, probablemente ella habría sido la primera en desmoronarse. El señor Stewart enciende el motor. Bueno. Debo volver antes de la puesta del sol, así que... El auto empezó a moverse lentamente. Candy se asoma por la ventanilla y llama inesperadamente. Señorita Pouni. Hermana Lane. Quería agradecerles por todo lo que habían hecho por ella, pero no conseguía pronunciar palabra. La señorita Pouni, que se había quedado inmóvil y muda, corrió hacia el auto como si una fuerza repentina la hubiera impulsado. Candy. Se quitó la cruz que siempre llevaba consigo y se la puso alrededor del cuello de Candy. Candy, rezaré para que siempre seas feliz. Tras los cristales de las gafas, los ojos de la señorita Pouni estaban humedecidos por las lágrimas. La hermana Lane, manteniendo ambas manos sobre su boca y los ojos llenos de lágrimas, la miraba fijamente. Candy piensa enfáticamente. No debo llorar. Candy se despide sonriendo, con amplios gestos de la mano. Gracias. Señorita Pouni, hermana Lane, adiós. Después, no se volvió más hacia atrás.